haya graficado la altura ya con respecto del tiempo para comprobar y compararlo con lo que se obtuvo en el espacio de estados. ¿Alguien lo hizo? Yo la verdad no, profesor. Yo nomás lo hice por el que habíamos hecho en Silar, pero de la otra forma no. Ok, acuérdense que quedó de tarea. Les dije que no se las iba a asignar en la plataforma de manera formal porque no quería saturarlos de trabajo. Pero sí quedó como tarea ahí pendiente para comprobar hoy precisamente la solución con el espacio de estados. Bueno, entonces queda ahí para que obtengan la solución y lo comparen, les debe dar lo mismo. Quería revisarlo hoy, pero no tiene mucho sentido si no lo intentaron. Entonces, prefiero que por favor lo intenten y ya después me digan si llegaron a lo mismo. Eh, si recuerdan la gráfica que nos dio en el espacio con el espacio de estados mediante la simulación en Scilab, nos dio una curva parecida a la carga del capacitor, pero que en lugar de 0, pues parte de 0.2, porque 0.2 es la altura inicial del tanque 2. Entonces partía de 0.2 y empezaba a incrementarse como la carga de un capacitor hasta llegar a una cierta altura. Y ya ahí se estabilizaba después de como de unos 20 segundos, 20-25 segundos, se estabilizaba en ese valor. Ese mismo comportamiento tendrían que obtenerlo si resuelven la ecuación diferencial que la habíamos obtenido de hecho en la clase anterior. Se las voy a poner de nuevo aquí. La ecuación, ya sustituyendo los parámetros, quedaba 9H2, 2 puntos, más 8H2 punto, más H2, y esto es igual a 2. Esta era la ecuación, había nada más que encontrar H2, o sea, resolver la ecuación diferencial, encontrar H2 de T y compararla con lo que obtuvimos en Scilab. Y en Scilab, pues, nos daba pues, el tiempo, esta es la altura, y pues, valores. Aquí como el 0.2 comenzaba a incrementarse, quedaba algo así, parecido así. Se estabilizaba más o menos como en 20 o 25, se estabilizaba ya en un cierto valor. Entonces, esto deberían de obtenerlo si encuentran la solución de la ecuación. Yo pensé que sí lo habían hecho porque, pues, eso fue lo único que hicimos el viernes. Les quedó de hacerlo, supone que todos lo iban a estar haciendo, pero bueno, uno de sus compañeros fue el que terminó, había tenido un error, entonces lo estaba verificando y dijo que el lunes pues ya veíamos a ver qué le había dado. Sí, profe, sí, ahorita he tenido problemas con internet. Sí, ya lo rectifiqué y sí salió. Sí da lo mismo. Ah, muy bien. Sí, Muchas igual, sí. gracias. Ok. Entonces, pues ya nada más restan los demás que lo hagan. Ya saben que pues tienen que estar practicando esto porque si no, en el examen pues se les va a complicar. Y aparte, pues esto ya, o sea, esto lo vimos desde
pues sistemas mecánicos, luego lo continuamos con sistemas eléctricos, ahora con sistemas hidráulicos y a partir de hoy con sistemas térmicos. Entonces, pues, esto ya lo deben de tener dominado. Espero que no lo hayan hecho por falta de tiempo y no porque no puedan hacerlo. Es una ecuación de segundo orden, ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea. Nada más hay que obtener la solución particular, la solución, y así se obtiene pues ya la solución general. Y les debe dar una función de la altura, una función de altura en función de la redundancia del tiempo. Y al graficarla debe darles esto, lo mismo que nos dio al graficar con Scilab con el espacio del estado. Les digo, esto es muy bueno porque si ustedes se agarran a resolver ecuaciones, simplemente, si tienen la solución, pues qué bueno, pero si no, pues se quedan sin saber si lo que hicieron está bien. Lo pueden comprobar con la misma ecuación. Nada más, ¿qué pasa si ustedes sustituyen aquí H2 en acá? Pues encuentran H2 punto de T y H2 dos puntos de T y sustituyen aquí. Y ya hacen 9 por H2 2 puntos, más 8 por H2 punto, más H2, ¿y qué les debe dar? Pues 2. Como resultado les debe dar simplemente 2 al sustituir. Entonces así saben si lo que hicieron está bien o está mal. ¿Qué otra cosa? Bueno, aquí por ejemplo, aquí les sirve porque nosotros ya obtuvimos el comportamiento, la curva mediante Scilab o Scilab. Así que si ustedes resuelven la ecuación diferencial y grafican lo que les dé, pues tiene que darles igual, ya saben lo que les tiene que dar. Si no les da lo mismo, pues ya saben que cometieron algún error, lo vuelven a revisar, lo grafican de nuevo hasta que pues, les den. Entonces, bueno, hacer esto, les digo que no se los dejo como tarea, pero que lo hagan ustedes por su cuenta para que practiquen y el examen no se les complique. Ya una vez dicho esto, pues vamos a el tema nuevo. Vamos a comenzar con sistemas térmicos. Los sistemas hidráulicos, que ya se había visto todo. Ya podemos agregar N tanques a un sistema, pero pues lo único que va a afectar es que nos va a dar más ecuaciones, un orden mayor, y pero pues la solución es exactamente lo mismo, plantear la capacidad en función de los flujos y luego ya sustituir los flujos conocidos en función de la altura y la resistencia hidráulica, y eso se hace en todos, dependiendo del número de tanques que tengamos, y ahí se llega a n ecuaciones, se resuelven y ya obtenemos la solución, ya sea si lo planteamos en función de los flujos o en función de las alturas, y ahí vimos también cómo cambiar de variable. Si queremos sustituirla en lugar de flujos, pues sustituimos su ecuación y ya. O sea, ¿a qué es igual Q en función de la altura? O si es al revés, si lo tenemos en función del flujo, pues ¿a qué es igual la altura en función del flujo? O si lo queremos en función de la presión, pues también vemos la ecuación de la presión y sustituimos. Entonces, bueno, ya no tiene sentido continuar más con eso. Vamos a continuar con los sistemas térmicos. Bueno, un sistema térmico es de los sistemas más sencillos y pues prácticamente son sistemas de primer orden, por lo cual no nos daría una ecuación de segundo orden como la que vimos hace un momento. Y pues les digo, por lo general va a ser de primer orden. Los datos rescatables de los sistemas térmicos pues serán el valor final, el valor estable,
el tiempo que tarde en alcanzar ese valor estable. Entonces de aquí se deduce que pues, vamos a tener algo así. Acá sería la temperatura y pues sería algo parecido a esto. Y aquí ya tendríamos 5 tau, donde ya se considera que se alcanzó un porcentaje muy alto del valor estable, el valor estable. Y pues sería todo. Nada más ver a qué temperatura va a llegar y podemos poner de temperatura estable. ¿A qué temperatura va a llegar y en cuánto tiempo? Es lo único. Entonces también podemos relacionar esto con la carga de un capacitor. Es la misma analogía para los sistemas térmicos. Hay que recordar que para que un sistema nos resulte de primer orden, de todos los que hemos visto, pues implica que, por ejemplo, bueno, incluso los que no hemos visto con un filtro analógico, pues implica que solo tiene un elemento de almacenamiento. Ya cuando tiene 2, pues se convierte en un filtro de segundo orden. Si tiene 3, pues un filtro de tercer orden, etcétera. En cuanto a sistemas mecánicos, si solo tiene un resorte y una masa, pues será un sistema de primer orden. Si ya tiene 2 masas, va a ser un sistema de segundo orden. Los elementos de almacenamiento, pues, nos definen el orden del sistema. En sistemas eléctricos, si tiene solamente un capacitor o inductor, pues también va a ser de primer orden o segundo orden, según el número de elementos por red que tenga de almacenamiento. En sistemas de fluidos, pues también. Un tanque, pues, representa el elemento de almacenamiento. Si tenemos 2 tanques conectados, pues ya sería segundo orden. Si tenemos 3 tanques, ya sería tercer orden, etc. Nosotros en los sistemas térmicos también vamos a tener obviamente analogías con los otros sistemas y es más fácil relacionarlos también con los sistemas eléctricos, aunque van a ver que también es muy fácil y muy claro su relación con los sistemas hidráulicos, porque también existe un flujo no de fluido, ni de, o sea, no hidráulico ni neumático, sino térmico, y también hay una cierta capacidad, no hidráulica, pero sí térmica. Entonces los términos, los parámetros siguen existiendo, son muy similares. Entonces para el sistema térmico vamos a tener un elemento capacitivo. Y esa es la capacitancia térmica. Este es el cambio necesario en la cantidad de calor que provoca un cambio unitario en la temperatura. Eso es la capacitancia térmica, el cambio necesario en la cantidad de calor que provoca un cambio unitario en la temperatura. Ahora el elemento resistivo. El elemento resistivo es la resistencia a la transferencia del calor por conducción o por convección. Y es el cambio y la diferencia de temperatura que se necesita para provocar un cambio unitario en la razón de flujo del calor. Entonces sería R y es la resistencia térmica. Elementos de inercia. Pues aquí podemos decir que no existen, aunque se habla de una inercia térmica en cuanto a, por ejemplo, cuando ustedes calientan un metal, un trozo de metal, si ustedes lo someten a una temperatura, digamos, de 100 grados centígrados, tienen ustedes una fuente de calor a 100 grados centígrados, ponen el metal sobre esa fuente de calor o cerca de esa fuente de calor y los 100 grados centígrados no se van a alcanzar instantáneamente, sino va a tardar un cierto momento. Y eso se le llama también pues inercia térmica.
que el material va a tender a permanecer en la misma temperatura, a menos que se le force a cambiar. Igual cuando el material ya está caliente, si se le quiere disminuir su temperatura, tampoco se va a poder hacer rápidamente. Esto quiere decir que entonces no podemos nosotros esperar que la temperatura posible de esta manera. O sea, que no va a tener variaciones en un lapso muy corto de tiempo. Pues esto va a poder ser, no sé, a lo mejor aquí el tiempo en segundos, pero va a ser un tiempo muy grande para que se dé una variación grande en la temperatura. Pues a eso se le llama también inercia térmica, que una vez que ya la temperatura alcanzó un cierto valor, pues va a tratar de permanecer en ese valor, y si se le somete a un cambio de temperatura, ya sea por convección o por conducción, pues ese cambio de temperatura también se va a dar gradualmente, no es instantáneo. Pero bueno, como tal, un elemento de inercia no existe, más bien sería consecuencia pues del comportamiento del sistema. El elemento capacitivo pues es el que va a almacenar la energía térmica en este caso, y pues como tal, igual que los elementos, los sistemas mecánicos o eléctricos, pues esa energía la puede devolver al sistema en cualquier momento, o a cualquier otro cuerpo. Si ustedes, como decíamos, un trozo de metal lo calientan a 100 grados centígrados, una vez que ya está a 100 grados centígrados y ese metal lo retiran de la fuente de calor, y unen otro cuerpo de menor temperatura a ese de 100 grados centígrados al metal, pues va a transferirle el calor. ¿Por qué? Pues porque tiene una cierta energía acumulada, la puede liberar. Y bueno, los términos siguen siendo exactamente los mismos: almacenamiento de energía, también puede haber disipación de energía. De hecho, pues el solo contacto con otro, o sea, entre dos materiales a distintas temperaturas, pues ya va a provocar que haya una transferencia de calor y una cierta disipación de energía. Ahora vamos con las ecuaciones o los modelos. Vamos primero con el flujo de calor. El flujo de calor, pues sería igual que el flujo como el flujo de corriente, como el flujo hidráulico, como el flujo neumático, pues sigue siendo Q, se le llama Q. Y al igual que el flujo hidráulico, está relacionado con la capacitancia, y en este caso con el cambio de la temperatura en función del tiempo. Pues es prácticamente, si se fijan, es exactamente la misma ecuación que obviamente variando el término de la temperatura. En lugar de temperatura, pues en el sistema hidráulico, pues tenemos el término correspondiente, pero pues exactamente la misma ecuación. Y aparte, sabemos que C, que es la capacidad o capacidad térmica del material o del cuerpo, sería igual a la masa de ese cuerpo por el calor específico del cuerpo. Entonces, masa y el calor específico. Q es el flujo de calor. Y tenemos otra ecuación que también nos relaciona el flujo, al igual que aquí. Obviamente esto sería análogo a la altura en los sistemas hidráulicos. Y aquí también tenemos que el flujo de calor
igual a la diferencia de temperatura dividido entre la resistencia térmica o la resistencia al flujo de la temperatura, al intercambio de temperatura. Entonces, sería la temperatura. R, pues ya dijimos que es la resistencia térmica. Y esa sería pues la otra ecuación del flujo, que también aquí sería análogo la temperatura o Z con la altura en los sistemas hidráulicos. Pues yo creo que sería prácticamente todo. Son sistemas muy simples. Entonces todo lo que tenemos. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a dar un poco para que tomen captura de esto. Bueno, si quieren no tomen captura, voy a compartirles la clase en el documento. Esta sí, me dio tiempo de prepararla, entonces la voy a compartir ahí en la plataforma. Vamos a hacer un ejemplo. Eso sería... No les voy a anotar el enunciado, pero les voy a anotar aquí el diagrama o el esquema que va a representar el enunciado. De todos modos, el enunciado se los voy a decir. Se trata de modelar el comportamiento térmico de un tubo de ensayo que está sumergido en un recipiente con líquido caliente a una temperatura θ1 y el tubo de ensayo está inicialmente a una temperatura θ2. Entonces, tendríamos aquí el recipiente. Y aquí tendríamos el tubo de ensayo. Entonces, sería un líquido a una cierta temperatura. Esta temperatura es esa sería la temperatura del líquido del recipiente. Y esa sería la temperatura del tubo de ensayo. Entonces, pues se trata de modelar el comportamiento de la temperatura del tubo de ensayo. Entonces, igual que con los sistemas hidráulicos, vamos a plantear el flujo en función de la capacidad y la temperatura. En los sistemas hidráulicos era en función de la capacidad y en función de la capacidad y la temperatura. En los hidráulicos era la capacidad y la altura. Entonces, sería el flujo térmico, sería igual a la capacidad térmica del tubo de ensayo, multiplicado por la derivada o el cambio de la temperatura del tubo de ensayo en función de, con respecto al tiempo. Y además sabemos que el flujo es igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 entre la resistencia térmica. Bueno, les voy a poner aquí una nota. θ1 es la temperatura con más energía y θ2 es la temperatura con menos energía.
Obviamente la temperatura 1 es la temperatura que está con más alta energía, es el líquido que está caliente, y el tubo de ensayo pues está a una temperatura 2, pero se supone que obviamente queremos calentar el tubo de ensayo, entonces el tubo de ensayo va a estar más frío que el líquido. Entonces θ1 sería la temperatura del líquido, θ2 sería la temperatura del tubo de ensayo, y R es la resistencia térmica a la transferencia pues, de calor o al flujo de la temperatura. Podemos entonces despejar Q aquí y sustituir acá. Pues nos quedaría así. Y esto podemos ponerlo también así. Sería aquí más. Y así nos quedaría la ecuación. Esta ecuación define el comportamiento de la temperatura del tubo de ensayo. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Porque, bueno, pues, como pueden ver, esto es muy simple, es lo más simple que hemos visto hasta ahorita de los sistemas. El modelo se obtiene muy rápidamente. Voy a poner aquí el equivalente en circuito eléctrico. Este sería voltaje. Y el voltaje de alimentación. Aquí habría un voltaje del capacitor, que llamaríamos V2, y aquí una resistencia. Y el modelo queremos modelar el voltaje del capacitor, pues nos quedaría RC por V2 perdón, aquí me equivoco. Sería de primero. Y acá también, pues quedaría RC por V2 más V2, y esto es igual a V1. Así nos quedaría el modelo de este sistema. Y podemos ver que es totalmente análogo al del sistema térmico, donde el voltaje sería análogo totalmente a la temperatura. Entonces aquí la diferencia de temperaturas en el sistema eléctrico sería equivalente a la diferencia de potencial. Se fijan aquí, V1 también es el voltaje con mayor energía, porque es la fuente de alimentación, y V2 pues, es el voltaje con menor energía, porque este de hecho se va a cargar mediante el voltaje de alimentación. Y pues acá también es algo similar. La temperatura 1 es la temperatura de mayor energía, y la temperatura 2 es la temperatura del tubo de ensayo, y la diferencia de temperaturas es lo que provoca el flujo. Aquí la diferencia de potencial pues es lo que provoca el flujo de corriente. Bueno, si voy a voy a borrar esto de acá arriba. Si nosotros resolvemos esta ecuación, ya sea dándole valores o si queremos resolverla de manera simbólica con las variables que están ahí, llegaríamos a esto.
sería el tiempo, la temperatura. Realmente esto va a estar en segundos y esto va a estar en grados centígrados. Y nos quedaría así. Sería 5 tau. El 5 tau alcanzaría un muy alto porcentaje de tu valor final. Se considera que es el valor final. Y tau sería la constante RC, que es esto que está aquí. Esto que estamos graficando aquí sería la temperatura del tubo de ensayo. Y sería igual a que sería exactamente la carga la ecuación de carga del capacitor. Acá tendríamos que B2 sería igual a B1 por 1 menos E a la menos T sobre tau o RC. Ya sabemos que tau es igual a RC. Pues aquí también se puede ver la solución de las ecuaciones diferenciales, pues también obviamente tienen que ser análogas si las ecuaciones lo son. Pues son sistemas, como pueden ver, muy simples. Se pueden resolver demasiado fácilmente, son de primer orden. También estas, al igual que en otras que hemos visto, pero estas es más visible aún, que podemos obtener los datos o datos muy importantes de su valor mediante la simple ecuación, incluso desde la ecuación diferencial. Y con la solución podemos encontrar más datos aún. ¿Cuál sería otro dato aquí? Pues el valor final sería θ1 y el tiempo en el que alcanza el valor final pues sería 5 tau, que lo calcularíamos mediante tau, que es RC. Y pues esto prácticamente sería todo. Nosotros asumimos aquí que la temperatura, o sea, para que esto sea válido, la temperatura del líquido debe de mantenerse constante. O sea, esto implica que a lo mejor esto está encima de algún sistema de calentamiento, ya sea por inducción o conducción. Esto está a temperatura T1, entonces esto provoca que el líquido en el recipiente esté a la temperatura T1 y por lo tanto va a transferirle la temperatura al tubo de ensayo. ¿En cuánto tiempo? Pues en 5 tau. Y va a llegar a la temperatura. Porque si nosotros asumimos que esta temperatura del líquido es inicial y que se le agrega el tubo de ensayo, pues obviamente conforme vaya aumentando la temperatura del tubo de ensayo, puede disminuir o va a disminuir en cierta medida la temperatura del líquido. Pero en este tipo de ejemplos, pues siempre se va a asumir que la temperatura a la que está ahora la temperatura mayor va a ser una temperatura
que es constante, que es un valor que no va a variar. O sea, no es una función del tiempo. Puede pasar que les digan que esto es función del tiempo, pero entonces deberían de aclarárselos, deberían de darles la función θ1 de t. Pero si les dicen que es constante, pues nada más les van a dar el valor θ1. Bueno, ahorita se va a acabar la reunión, se vuelven a unir. Aunque tenemos una ecuación muy simple que nos dice que el flujo es igual a la capacidad térmica del cuerpo y multiplicado por la variación de su temperatura con respecto al tiempo. Recuerden que este término, que se los pueden dar así muy fácilmente, también pueden darles no esto, sino decirles, bueno, se va a sumergir, no sé, 2 kilogramos de madera, por ejemplo, o de acero, o de aluminio, o de lo que sea. Y se les da una tabla con el calor específico para cada material, o se les pide que ustedes lo investiguen, entonces ya ustedes obtendrían la capacidad térmica del cuerpo que van a sumergir mediante la masa que les dan de la madera y el calor específico para el material. Entonces ya tendrían C. Entonces no pierdan de vista pues que esta capacidad térmica o capacidad térmica no es simplemente un término que se dé y ya, sino que esto es resultado de el material que se esté usando, que esté sometiendo al cambio de temperatura o que esté en simplemente el sistema térmico y proviene del producto de la masa de ese material por su calor específico. Eso es lo que nos da su capacidad térmica. Entonces, no olviden pues que de aquí proviene la capacidad térmica del material. Igual yo sé que ya han visto materias de termodinámica y esto, y ahí deben de haber visto bastante de esto. Pero bueno, ya hemos platicado que de todo han visto un poco, de sistemas mecánicos, ya lo han visto, han llevado una materia de mecanismo, han llevado física, entonces ahí también ven varios sistemas, han llevado circuitos eléctricos, pero pues aquí lo estamos abordando desde el punto de vista de la variación en el tiempo en cuanto a lo que pasa antes de la estabilidad, que es lo que nos permite ver cómo se va a comportar realmente un sistema de manera completa. Si tenemos solamente su estado estable, pues realmente no vamos a saber cómo, y a veces lo que más nos interesa es el comportamiento antes de la estabilidad, porque pues si nos dicen, bueno, el capacitor se va a cargar a 10 volts porque la fuente es de 10 volts. Ok, pues entonces ya me sirve poner ese capacitor ahí para tener ahí ese voltaje y tener una referencia, no sé, o para cualquier otra aplicación, pero lo más importante ahí puede ser cuánto va a tardar en tener ese valor. ¿Por qué? Pues porque esa parte del circuito puede servirnos para generar alguna frecuencia o para algún retardo de tiempo. Entonces, si ese capacitor va a tardar 20 segundos en cargarse, ese puede ser un retardo de tiempo para habilitar el funcionamiento de alguna otra parte del circuito que funcione a su carga, a la carga máxima del capacitor. De hecho, muchos dispositivos utilizan varios componentes RC precisamente para distribuir varios niveles de voltaje en diversas partes e incluso para temporizar la aparición de esos voltajes en cada parte del sistema, sobre todo en circuitos electrónicos. ¿Qué más queda pendiente? Pues, bueno, les decía, esto lo voy a subir ahí a la plataforma, entonces no se preocupen si no notaron
todo. Nada más, no se les olvide que van a tener un pendiente, que es comparar el comportamiento del doble tanque ya sea, bueno, es lo de Scilab comparado con la solución de la ecuación diferencial. Entonces, esto lo tienen pendiente. Por favor, háganlo. Y nos faltaría, queda pendiente también la práctica de sistemas hidráulicos. Eso nos falta por hacer. Y veríamos, yo creo que la próxima clase, otro ejemplo de sistemas térmicos. Luego veríamos un poco sobre identificación de sistemas, primer orden, segundo orden, etcétera. Algunas cosas relativas a eso. Y podríamos ver una introducción del tema del modelado con diagramas de enlace. Pero bueno, no sé si eso, ver la introducción que les había dicho que ese tema posiblemente se elimine de la materia porque se llegó a la conclusión de que pues, no es conveniente tenerlo ahí porque sería un tema más de posgrado y que simplemente complica más el modelado en lugar de ser una herramienta que facilite. Y que aparte pues su curva de aprendizaje no es tan rápida. Es algo tardado. Entonces no sé si ver una introducción de ese tema, de diagramas de enlace, o dejárselos como trabajo. Y les había dicho que les iba a dejar un trabajo para ayudarles un poco con su promedio. Entonces no sé si dejarlo como eso, como trabajo. Voy a ver qué es más conveniente. ¿Dudas o comentarios de lo que vimos o de esto, o de lo que sea, por favor? Pues no de mi parte, profe. Bueno, del trabajo que... Entonces, si nos deja ese trabajo sería para aumentar directamente la calificación, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Bueno, a mí me agrada la idea, no sé qué opinan mis compañeros. Ok. Pues sí, yo creo que sí sería buena idea porque sí hay algunos de ustedes que han tenido algunos problemas. Entonces sí les podría servir de ayuda. Y pues también podría quedar, bueno, entonces lo voy a poner aquí también. Definir el trabajo final. Podría ser una presentación por equipos o podría ser un trabajo individual para entregar. Eso sí lo voy a pensar para definirlo. Entonces, bueno, supongo que la mayoría piensa como su compañero de que sí conviene dejar este trabajo final. Pues nada más voy a ver si se los dejo como una presentación que hagan o como un trabajo de investigación individual. La presentación sería por equipos y la investigación pues sería individual. Y ya quedaría finalizado. Entonces solo falta que, bueno, esto lo hacen por su parte. Queda pendiente la práctica de sistemas hidráulicos que yo creo que ya se los voy a asignar ahí, no sé si hoy o otro día, pero lo voy a tratar de asignar cuanto antes para que ya la puedan hacer.
Igual que todas las prácticas, les voy a dar una semana para su entrega. Y la siguiente clase faltaría ver algún ejemplo del sistema térmico, algún otro ejemplo rápido. Después de eso, pues ya sería asignarles la práctica también de sistemas térmicos. Y veríamos un poco de identificación de sistemas y luego ya el trabajo final. Entonces ya, pues prácticamente ya terminamos. Solo faltaría el otro ejemplo de sistemas térmicos. Lo de identificación que pues no lleva más de una clase. Incluso podemos ver el ejemplo que son muy cortos, como pueden ver. Quedó mucho tiempo de la clase. Podemos ver otro ejemplo y esa misma clase ver la identificación de sistemas para que ya nada más quede pendiente la práctica de sistemas térmicos y el trabajo final. Ya prácticamente habremos acabado el semestre. También para que quede tiempo para que pues hagan su trabajo final y yo para calificar lo que falta de las asignaciones que les he hecho ahí en la plataforma. Nada, sí, quedó otra cosa que no les he comentado. Bueno, ya se los dije ahí en la plataforma. En una de las clases les subí la información sobre lo de las tutorías. A ver, sí, pues fue en el, como, bueno, yo soy su tutor en el grupo 2MM4. Para modelado son el 3MM2. Entonces, pues ahorita estamos en modelado, pero aprovecho para recordarles que ya está ahí en la plataforma un espacio, pues es como otro curso, pues. Ahí les puse ya en las publicaciones del 2MM4 el código de acceso para la digamos, clase del grupo de tutorías, para que se integren ahí, por favor. Ya están casi todos, faltan muy pocos, a lo mejor ahorita ya están todos. Y por favor, cuando estén ya ahí, se hacen la ficha de, ¿cómo se llama? Bien. Bueno, sí, es la ficha de identificación. Cuando, cuando hagan su ficha de identificación van a ir a la plataforma de tutorías, que es la página de SATPI, tutorías.ipn.mx. Ahí les puse el vínculo y su usuario y contraseña es su número de boleta. Por favor, llenen su ficha de identificación, que pues, nos lo piden en la plataforma para la tutoría grupal. Y aquí les voy a estar, durante estos días que quedan, pues queda como un poco menos de un mes, estaré compartiendo información sobre relativo a la tutoría grupal, y además estaré checando si alguien tiene alguna duda sobre algún tema de su carga de materias, de las optativas, equivalencia de materias, etcétera. Y ahí tienen también los que ya están, pues se dieron cuenta que hay un espacio general que es el grupo en sí. Pueden publicar cualquiera de ustedes. Está abierto a publicación de cualquiera. Pueden publicar y comentar en el espacio que ustedes quieran. Y aparte hay un espacio individual que se los puse como si fuera una tarea, donde cada quien puede comentar de manera personal directamente. Si no quiere hacerlo de forma grupal, pues ya tratamos el tema ahí individualmente. Quien lo decía. Pues sería todo. Creo que es todo lo que había pendiente. Por favor, llenen su ficha de identificación entonces en la plataforma. A ver. Bueno, ahí hay un alumno que me está preguntando algo. Yo creo que ahorita le resuelvo la duda.
Entonces, aquí. Entonces, ahorita checo eso. Pues sería todo. Si quieren, aquí le dejamos por hoy. Para que vayan a comer, ya es tarde. No nos quedamos hasta las 4. De todos modos, ya vimos todo. Ya, por favor, les encargo mucho lo de la solución de la ecuación diferencial y que comparen con lo de Scilab. Y sería todo por mi parte. Cualquier comentario, duda, díganlo y si no, pues aquí le dejamos. Por ahora todo bien, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes, pues que pasen buena tarde. Nos vemos Entonces, en la siguiente clase.